Bueno, gracias. Estamos comenzando de nuevo la transmisión, a ver si se ve, se logra distinguir, si se logra distinguir. Lo veo borroso acá. A ver si lo pongo más. Si no, voy a tener que intentar con la computadora, a ver. ¿Se ve, se nota lo que está escrito ahí? Bueno, acá en el celular se ve bien, pero me avisan. Lo está viendo, lo está viendo, lo está viendo. Bueno, avísenme si se ve clarito para que sigamos. Alguno que comente, por favor. Lucas o Ezequiel. ¿Quién más está? Carlito, Juan, Pablo. Alguno que me diga si se está viendo bien, si se ve claro, se nota la pizarra. Y comenzamos. Se ve de mala calidad, dicen. Bueno, debe ser la conexión, que hace un rato hubo algunos bajones de luz y por eso no había comenzado en el horario. Debe haber influido, parece, en la red también. A ver, pensemos en una alternativa. A ver. Esta que tengo. ¿Se sigue viendo mal? A ver si acerco más la pizarra. Esta prácticamente se ve toda la pizarra, pero no sé cómo lo ven ahí. Bueno, la idea de hacer la transmisión era que luego quede grabada para los que no pudieron estar ahora conectados, lo puedan revisar más tarde. Ahí mejoró, dice Alejandra. Carlito, ¿cómo lo ve mejor? Hacemos el intento, ¿bien? Si no, vamos a tener que grabar como el profe Eusebio, pero la idea era, bueno, que quede ahí. Se ve bien, Ezequiel. Bueno, no tengo un pie todavía, lo estoy ubicando al celular. Y ahí comenzamos. A ver, que se vea más la pizarra, es lo importante. ¿Quién más escribe? Ya mejoró, muy bien, gracias. No, ahí está. Ahí está. Bien. Ahí estamos, entonces. Vamos con la suma ponderada, entonces, a ver cómo nos va con. Entonces, el profe estuvo explicando los tres métodos de conversión de los números para pasar de una base a otra, porque la tabla no nos ayuda mucho, porque nos sirve para números pequeños. Ahora, de estos tres métodos que nombró el profesor, son suma ponderada, el otro método es división reiterada y el tercer método, conversión directa. Bien,
Alguien me preguntaba por el ejercicio 8, ¿ok? El ejercicio 8 tiene unas tablitas de resumen de estos tres métodos, de modo tal que ustedes sepan cuándo aplicar este método, porque lo pueden aplicar en cualquier caso, pero no conviene justamente saber cuándo. Si bien ahora cuando hagan la entrega de esta segunda parte, queremos ver que hacen el paso a paso, ¿bien? Cuando tengan el parcial, ustedes no se les va a pedir un método concreto. Ustedes van a tener que decidir cuál usar y encontrar el resultado, y los resultados van a ser muy parecidos. Bien, así va a ser el parcial cuando podamos hacerlo ya en forma presencial. Pero ahora en la entrega ustedes tienen que desarrollar el paso a paso, mostrar todos los cálculos. Bien, la suma ponderada es lo que hablamos al principio, ya en la parte 1, de que cualquier número se puede expresar como suma ponderada de las potencias. Bien, es la decomposición de números que sabemos hacer en la escuela, y así que en cada método tiene, la idea es pasar, como lo escribían en forma teórica, de un número n que está expresado en una base beta, pasar a su equivalente n' expresado en beta prima. Bien, el tema es el siguiente: cada método trabaja ya sea haciendo uso de la tablita de este lado o de este otro lado. ¿Ven? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber cómo hacer los cálculos. Por ejemplo, esta beta de acá es la que se llama la base de partida. Base de partida. Y esta de acá es la base de llegada. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué tiene de importante la base de partida y la base de llegada? Porque todas las operaciones las vamos a tener que realizar en una de las dos. Bien, cada método la hace en una diferente. La suma ponderada lo hace en base de llegada. Así que en la base de llegada, ahí voy a hacer la suma, la multiplicación, ahí voy a tener que utilizar las tablitas que tenemos ya a mano. Bien, el tema es el siguiente: ¿qué base es la que me resulta a mí más fácil trabajar? ¿Sí? Recordemos, tenemos base 10, base 2, base 8 y base 16. ¿Cuál es la que conocemos nosotros y sabemos ya calcular sin calculadora, ¿no? Ya sabemos hacer la operación? Y va a ser la que nosotros conocemos, que es la base 10. De modo tal que la suma ponderada, como trabaja en base de llegada, me va a servir a mí cuando yo quiera llegar a la base 10. O sea que cuando tengo el número de cualquier base voy a llegar a la base 10. Y ahí estamos completando la tablita del ejercicio 8. ¿Cuándo uso la suma ponderada? Cuando quiero llegar a base 10. ¿Pero puedo trabajar para llegar a una base distinta a 10? Sí, solo que tengo que usar las tablitas. ¿Bien? Entonces hagamos un ejemplo. ¿Bien? Hagamos un ejemplo. A ver si anoté el número que tenía el profe. No. Tenemos, entonces, me dicen que de cualquier base a base 10. Entonces supongamos que tenemos un número binario, algo así, está en base 2. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a base 10? Bueno, lo que aprendimos en la decomposición de los números, ¿no? Entonces ponemos este 1 por la base más este otro 1 por la base más este 0 por la base más este 1 por la base más este otro 1 por la base. Bien, ahí colocamos todos los dígitos como suma de producto. Bien, y colocamos, fíjense, ahora los exponentes, que comenzábamos siempre del dígito de menor valor o menos significativo, se llama, que sería este, y este el más significativo o de mayor valor. Entonces colocamos el exponente 0, 1, 2, 3, 4. Bien.
¿Y qué dice el método? Bueno, el método dice que hay que trabajar en la base de llegada. Yo quiero llegar a base 10, entonces empezamos a trabajar esto. Sería 1 por 2 a la cuarta 16, más 1 por 2 al cubo 8, más 0 por esto me da 0, más 1 por 2, más 1, porque 2 a la 0 es 1. Esto nos da, bueno, esto me va a dar 16, esto me va a dar 8, esto me va a dar 2, entonces tenemos 10, 26 y una más, 27. Sería el 27 en base 10. Bien, si no nos equivocamos, 1, 2, 4, 8. Sí, bien, 8, 10, 26, 27. Ahora pero ahí estamos. Bien, a ver cómo me dicen si está saliendo bien en los comentarios. ¿Se nota? ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? A ver, entonces parece que vamos bien, ¿no? ¿Cómo es? Intel es el proveedor del servicio. Arnet. La conexión de Intel. Vamos. Entonces, bueno, otro número. En base, supongamos que en base 16. Entonces, base 16 tenemos, supongamos 1 1FC. Está en base 16 y lo vamos a llevar a base 10. Bien, porque la suma ponderada me sirve para llegar a base 10. Entonces colocamos 1, el primer dígito, por la base, más el segundo dígito por la base, más el último dígito por la base. Bien, y comenzamos ahora de derecha a izquierda. Este es el menos significativo, siempre en orden: 16 en potencia 0, 16 en potencia 1, potencia 2. Bien, 1 por 16 al cuadrado. ¿Sí? Ahí vamos a necesitar la calculadora. A ver. 256. ¿Y F? ¿Qué pasaba con F? Recuerden que estamos tratando de llevarlo a base 10. ¿Y qué pasó con F? ¿O qué pasa con C? Bien, entonces en el video que le explica el profe Eusebio, le aclara que siempre hay que expresar, si bien estoy descomponiendo el número en los dígitos, bien, hay algunos dígitos que están en una base que en la otra no puedo seguir teniéndolo como F, sino que tengo que pasarlo al dígito, a lo que corresponde a su equivalente, la base a la que quiero llegar, que es la base 10. Entonces el F hexadecimal, ¿a qué corresponde? ¿A qué número corresponde decimal? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sería el 15 por 16 a la 1. Y el dígito C hexadecimal, ¿a qué corresponde en base 10? Y bueno, A es 10, B es 11 y C es 12. Entonces ponemos el equivalente, y una vez que estén todos los dígitos bien que en su equivalente, podemos hacer las operaciones ¿en qué? En base 10, porque este método me sirve a mí para llegar a base 10. ¿Puedo ir a otra base? Sí, puedo ir a otra base y tener en cuenta esto de pasar el dígito a su equivalente. Y eso sí, ya podemos usar las tablitas de equivalencia, ¿bien? Porque son un dígito, no son números grandes. Bueno, entonces haciendo las operaciones tenemos 15 por 16, 240, más 12, porque esto va a ser 1, y esto nos da
508. En base 10. Bien, esa es la idea. Digamos, este es el método a lo mejor más sencillo, pero que hay que tener en cuenta justamente por qué estamos yendo a base 10. Ahora, si quiero hacer el camino inverso, tengo un número en base 10, quiero llegar a la base de la que había partido, tenemos que hacer lo que se llama la división reiterada. Ese es el siguiente método. Pero hasta ahí no sé si hay alguna pregunta. Bueno. Igual si lo hacen en la pregunta, al final reviso y vamos a ver si podemos responder ahí. Entonces recordemos, ¿bien? Teníamos y el 508. Un FC, bien. Entonces vamos a hacer el camino inverso, ¿bien? Pasar de estos números en base 10 a volver a la base en la que habíamos hecho el cálculo previamente. Bueno, yo lo voy a anotar aquí para que podamos aplicar el método y no olvidarnos, ¿bien? Este era el 27, si no me equivoco, ¿no? 27 en base 10. Voy a anotar este otro. Es el 508 en base 10. Ahí está. Bueno, acá hicimos con la suma ponderada este camino. Bien, este camino para acá. Y ahora, si quiero hacer el camino inverso, ¿está bien? Si quiero hacer el camino inverso, o sea, estoy en base 10 y quiero ir a base 2, de paso comprobamos nuestros cálculos, voy a usar la división reiterada. Bien, acá voy a poner división reiterada. Ese sería reiterada. Sería el segundo método. Bien, ¿y cuándo vamos a ocupar este segundo método? Bueno, justamente como decimos acá, tengo un n en base 10 y quiero llegar a su equivalente, un n' en otra base. Bien, esto es lo que nos sirve para el cuadrito, ¿sí?, del ejercicio 8. ¿Cuándo ocupo la división reiterada? Para ir de base 10 a cualquier otra base. ¿Se puede ir de cualquier base a cualquier base con la división reiterada? Sí. Solo, ¿por qué vamos a utilizar la división reiterada cuando esté en base 10? Porque este método trabaja en base de partida. ¿Qué significa? Que la suma, las multiplicaciones, la división, la voy a tener que hacer en base de partida. Y si la base de partida es la base 10, yo ya lo sé hacer, digamos, no necesito tabla. Bien, para hacerlo rápido usamos por ahí la calculadora, pero recuerden, en parcial no van a poder usar la calculadora, así que conviene hacer la mayor cantidad de ejercicios posible, ¿no? Bueno, entonces, comprobemos justamente lo que tenemos aquí en los cálculos, si lo habíamos hecho bien. Entonces, hagamos el primero. Vamos a tener que borrar, ¿no? ¿Cómo se hace? Este 27 está en base 10, lo quiero llevar a base 2. Entonces se coloca el número y se coloca la base a la cual hay que llegar. ¿Bien? Ok, entonces procedemos a hacer la división. Bien, entonces 2 para 2 se puede, está de 1. Bien, 2 por 1, 2, al 2 decimos 0. Pero cuando hago eso, estoy haciendo mentalmente esto. Bien, lo que aprendimos a hacer en la parte 1 del trabajo práctico cuando hacíamos división con otras bases. Lo voy escribiendo para que quede claro, ¿no? Entonces bajamos al siguiente número, 7.
Bien, siempre que el resto sea mayor que el divisor, continuamos la división. Entonces, 7 para 2 está de 3, 3 por 2, 6. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Poniendo el 6 y decimos al 7 le queda 1. Siempre el resto tiene que ser, ya cuando no tenemos más números, menor que el divisor para continuar la operación. En este caso, quedó el resto 1. Ese primer resto es el primer dígito que hemos calculado. Bien, pero va a ser, vamos a poner acá en vez de primer dígito, vamos a poner el dígito menos significativo. Vamos a poner acá dígito menos significativo. O sea que va a ser el que está más a la derecha. Continuamos la división, el método de división reiterada, que es lo que estamos aplicando. Volvemos a dividir ahora el cociente con la base a la que queremos llegar. Y estamos operando en base 10 porque trabaja en base de partida este método. Entonces 13 para 2 está de 6. Entonces 6 por 2, 12. Al 13 le queda 1. Entonces este es otro resto, va a ser el siguiente dígito. A continuación tomamos el cociente y volvemos a dividir con la base a la que queremos llegar. 6 para 2 está de 3. 3 por 2, 6, que significa que le restamos 6, le queda 0. O sea que este es otro resto. ¿Bien? Ya se va armando el número. Seguimos dividiendo hasta que ya no se pueda. ¿Cuándo no se va a poder? Cuando ya el cociente sea menor que la base con la que estamos dividiendo. 3 para 2 está de 1. 2 por 1, 2, al 3 significa que le estoy restando 2, le queda 1. Bien, y a continuación tendría que dividir el cociente de nuevo con la base. Bien, pero en este caso ya no se puede porque este cociente que queda es menor que el divisor o la base a la que queremos llegar, entonces ahí quedó. Entonces, si este primer resto era el dígito menos significativo, este de acá es el dígito más significativo. O sea, los dígitos más significativos son los que están más a la izquierda y los menos significativos los que están más a la derecha. Dicho de otra manera, bueno, acá el número medio que es igual de los dos lados, ¿no? Pero ya vamos a ver en el otro ejercicio la verificación de esto. Entonces, ¿cómo se forma el número? Este es el más significativo, entonces coloco ese 1. Luego voy colocando todos los restos hasta llegar al último. Tengo este 1 de acá, tengo este resto 0, tengo este resto 1 y este 1 que era el menos significativo. Fíjense, ese es el número 27 en base 10. Su equivalente en base 2 es el 1, 1, 0, 1, 1. Era lo que teníamos al principio, ¿bien? Bueno, acá no se nota la diferencia de menos significativo y más significativo, porque el número es igual de los dos lados. Pero lo vamos a hacer de nuevo, el cálculo, verificando este que habíamos hecho hace un rato, pasar de este 508 de base 10 a base 16. Entonces, ¿qué dice el método de la división reiterada? Que ponemos el número, bien, y lo dividimos reiteradas veces con la base a la que quiero llegar. Quiero llegar a la base 16, bien. Entonces, vamos a llegar a la base 16. Vamos a comenzar la división. Y fíjense, tengo dos dígitos de este lado, tomo dos dígitos de este lado. Bien. Ahora tengo que ver cómo hago para llegar a 50. Bueno, ya tomamos dos dígitos y decimos el 5 para el 1 y el 0 para el 6. Ahora tengo que multiplicar al 1 para llegar a este 5, bien, y sin pasarme, bien. Yo sé que para este otro número voy a necesitar una ayudita, o sea que el 5 no me conviene acá. Bien, 5 por 1, 5, porque 5 por 6, 30.
Si este digo que es 30, le está pidiendo 3 ayudas al 5 acá y no nos va a servir el número. Con 4, 6 por 4, 24, va a pedir 2 ayudas, también nos estamos pasando. Entonces, podríamos probar con 3 por 6, 18 y ahí andamos, fíjense. Está de 3. 3 por 6, 18. Vamos a hacer la resta como si no supiéramos hacer la división mentalmente para repasar el método. 3 por 6, 18, ¿bien? Tengo al 3 por 6, 18 y tengo que restarle al 0. El 0 no tiene nada, entonces va a pedir 2 ayudas, va a ser 20. ¿Bien? 20. 20 menos 18 le quedan 2. Y este 5 ya no queda en 5, sino que queda en 3. ¿Ven? 3 por 1, 3. Y si hacemos la resta 3 menos 3, me queda 0. ¿Bien? Es lo que hacíamos mentalmente, pero ahora lo vamos escribiendo para que recordemos cómo hacer la operación en las otras bases. Bueno, está bien el resultado, el resto, fíjense, es menor que el divisor, ese resto parcial. Bueno, ahora bajamos, nos queda un dígito, bajamos ese dígito. Tenemos el 2 y el 8 para 28 para 16, estaría de 1. Bien, de 1. Entonces, vamos a hacer una multiplicación. 1 por 6, 6. Bien, y 1 por 1, 1. Hacemos la resta, a 8 le resto 6, quedan 2 y acá queda 1. Listo. Fíjense, me queda 12 para dividirlo en 16. ¿Se puede? No, entonces ese ya es un resto. ¿Y qué dijimos? Que ese primer resto es el dígito menos significativo. ¿Vean? Vamos a proseguir la división. Ahora, al cociente lo volvemos a dividir con la base a la que queremos llegar. Entonces, 31 para 16. Y bueno, sabemos que de 2 no está porque conocemos los números. Está de 1. 1 por 6, 6. ¿Y qué hacemos acá? Tenemos que hacer la resta, ¿verdad? Bueno, también podemos sumar. 1 por 1, 1. Hacemos la resta. Nos fijamos. A 1 le puedo restar 6, no, entonces decimos que es 11, menos 6, nos quedan 5, este quedó en 2, menos 1, queda en 1, ahí está, 15. Ahora, este 15 es menor que el divisor, sí, entonces se quedó ahí. ¿Bien? Ahora, este 1 tendría que volver al cociente 16. Pero como ya es menor, no se puede hacer esa operación y ahí quedó. Entonces este es el dígito más significativo. Entonces, ¿cómo armamos el número? Tomamos el último cociente, ese va más a la izquierda. Después vamos tomando los restos. Este es el resto que teníamos, 15. Bien, pero recuerden, estamos en base 10, 508 en base 10 y queremos llegar a base 16. El 15 decimal, porque estamos trabajando en base 10, en base de partida. El 15 decimal, ¿cuál es el equivalente a la base que queremos llegar? 16. Quiero llegar a hexadecimal. El 15 le corresponde el dígito F en hexadecimal. Y el 12 es el otro resto que teníamos. El primer resto es el dígito menos significativo, es el que está más a la derecha. Y el 12 es decimal. Pero yo estoy escribiendo el número, estamos volviendo, tengo que escribir el número en hexadecimal. Entonces el 12 decimal, su equivalente es el dígito C en hexadecimal. Bien, fíjense, entonces este viene para acá, este viene para acá y este vino por acá. Básicamente. Bien, entonces es como que para rellenar el ejercicio 8 decimos que cuando queremos llegar a base 10, desde cualquier base de partida usamos la suma ponderada. Boom, vamos a base 10. ¿Por qué?
porque la suma ponderada trabaja en base de llegada, entonces si es base 10 yo ya sé hacer las operaciones. Ahora, si estoy en base 10 y quiero ir a cualquier base, me conviene hacer la división reiterada. ¿Por qué? La división reiterada, esto tienen que recordar bien, trabaja en base de partida, y si la base de partida es la base 10, yo esas operaciones las sé realizar sin usar ninguna tabla, sin usar calculadora, ¿bien? En teoría. Entonces, bueno, acá hemos hecho dos ejemplos yendo de unos con otros, ¿bien? No sé si alguien escribió alguna pregunta, revisamos si se está viendo la conexión. Dice que sí, por acá, nadie más creo, ahí se ve bien, bueno, no sé, igual en la teoría el profe Eusebio le hace un ejemplo de suma ponderada trabajando con otra base que es diferente de 10, porque se puede, no es lo conveniente, pero sí se puede. A ver, en el práctico ustedes tienen entonces el método de suma ponderada en el ejercicio 5, bien, van a llevar todos los números a base al sistema decimal, o sea que estamos en la primera, en esto, ¿no? Lo que hicimos al principio. En el ejercicio 6, convertir cada uno de los siguientes números al sistema cuya base se indica, bien, todos los números están en base 10 y hay que llegar a otra base, están todos los números en base 10 y hay que llegar a otra base, o sea que estamos en este caso que les he planteado. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente método, que es el método de conversión directa. Y ese método es interesante. Vamos a hacer, vamos a borrar aquí, porque en el método de conversión directa no vamos a necesitar hacer sumas, multiplicaciones, restas, ¿no? Solamente vamos a tener que agrupar dígitos, porque hay una relación que tenemos que descubrir entre las bases en que se van a convertir. Entonces vamos a anotar acá. Pongamos directamente el nombre. Conversión directa. Tenemos dos casos en la conversión directa. Conversión directa. Vamos a tener dos casos. Uno, recuerden que estamos siempre, pongamos la expresión, un número n en base beta, llevándolo a su equivalente n' en una beta prima, donde beta es partida y beta prima es de llegada. Bueno, ¿qué puede suceder? Que la base, una de las dos sea mayor que otra, básicamente. Por eso ustedes en el ejercicio 8, en el segundo cuadro, ahí les salen las bases, de la base 4 a base 8 y 16, cuáles métodos les conviene utilizar, ¿ven? Hay una relación. Fíjense, si yo tengo un número, supongamos, el primer caso 1, se supone que la base beta, o sea de partida, es mayor que beta prima, ¿bien? Entonces vamos a tener un ejemplo, a ver que sea diferente del práctico. Un número en base 16 y lo quiero llevar a base 2. Bien, entonces supongamos que tenemos aquí el 4 de 0 y lo quiero llevar a un número, lo quiero pasar a base 2. Entonces, ¿cómo sé que yo puedo aplicar la conversión directa? Tengo que mirar las bases. Bien, hay una relación en las bases, 16 y 2. ¿Cuál es la relación que hay entre esas dos bases? Bien, resulta que primero y principal, la base de partida, bien, beta es mayor que la base de llegada, beta es 2, bien. Entonces, ¿y qué más? Hay una relación.
fíjense que 16, bien, ¿a qué es igual? Es igual a 2 a la cuarta. Lo vamos a poner acá mejor. 16, ¿cómo más lo puedo expresar? Bueno, pongámoslo acá. Beta es 16 y se puede expresar como 2 a la cuarta. Y la base de llegada, beta prima, es 2. Fíjense que son potencias de igual base, pero tienen diferentes exponentes. Bien, tienen el 2 como base. ¿Qué significa eso? Bien, ¿qué significa eso? Que hay una equivalencia de los dígitos. Bien, y ahí vamos a estar la cuestión de la conversión directa. Significa que cada dígito de esta base de partida, que es mayor a esta otra, le corresponden cierta cantidad de dígitos en la base de llegada. Y esa cantidad de dígitos está dada justamente por este numerito que es el exponente de la base de partida. ¿Bien? Este 4 de acá. ¿Qué significa eso? Que hay... Cada dígito de acá se corresponde con 4 dígitos de la base binaria. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? En conversión directa se trata justamente de agrupar dígitos. Fíjense, este 0 se corresponde en la base 2 con 4 dígitos. O sea que el 0 en base 2 lo tenemos que representar con 4 dígitos. 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Ahora, el dígito D también le corresponden 4 dígitos en binario. Ahora tengo que fijarme en la tablita de equivalencia. ¿Sí? El dígito D, ¿cuánto valen en decimal? Podemos decir, ¿sí? A ver si A es 10, B es 11, C es 12, D es 13. Bien, ahora, ¿cómo escribo ese 13? En binario. Lo escribamos. Entonces, fíjense, si estamos en la tabla D, en base 10 es el 13, y en base 2, ¿cómo escribo eso? ¿Cuál es el equivalente? Bien, si no tengo la tablita, tengo que hacer la división reiterada para darnos cuenta, pero sería, a ver si buscamos la tablita, seguro algunos ya lo está diciendo, ¿verdad? D en base binaria, en binario sería 1, 0, 0, 1. ¿Bien? ¿Sí? En esa tablita de equivalencia es importante, las que vamos conociendo los números. Pero fíjense, este D en hexadecimal es el 13 en decimal, en binario ocupa justamente 4 dígitos. Entonces esos son los 4 dígitos, el equivalente que yo tengo que colocar acá. ¿Bien? Ahora, nos fijamos, viene este dígito del 4, que es hexadecimal, lo tengo que expresar en binario, pero lo tengo que expresar con 4 dígitos, ¿bien? O sea que el 4 es el 001, ¿bien? Y me falta un dígito, entonces lo completo a la izquierda, le coloco el 0, ¿bien? Ustedes van a ir a la tablita y se van a fijar, el 4 hexadecimal es el 4 en decimal, pero en binario es el 100. Bien, el 4 es el equivalente en binario, pero acá, como la relación es justamente esta que hay de 4 dígitos, tengo que completar con ceros a la izquierda. ¿Bien? Entonces ese número que tenemos acá, todo este número grande ya de 4, 4 y 4, son 12 dígitos binarios, es el equivalente de este número en hexadecimal. Bien, entonces, a ver si lo escribimos bien, tenemos el 4D0, no vale, el profe está haciendo trampa con alguna aplicación. Tenemos 4, 0, tenemos esto y tenemos el 0, 1, 0, ahí está.
Ahora luego en los comentarios les comparto alguna aplicación para el celular para verificar si están haciendo bien los cálculos, ¿bien? Pero recuerden, la entrega de la segunda parte te tienen que mostrar este paso a paso, ¿bien? Y en el parcial lo tienen que hacer porque en el parcial no se permite el uso de celulares ni de calculadoras, solamente pueden usar las tablitas de equivalencia y las tablitas de operaciones. Ok, entonces ese sería el primer caso, cuando la base de partida, fíjense, es mayor que la base de llegada. Bien, ahí lo encontramos. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que encontrar que hay una relación entre las dos bases. Sí, bien, base 2, y la de 16 se expresa como 2 a la cuarta, significa que cada dígito de aquí se corresponde con 4 dígitos de la base de llegada. ¿En qué otro caso más voy a poder utilizar hacer esta operación del caso 1? También cuando mi base de partida sea base 8 y mi base de llegada sea base 2, fíjense, este 8 se puede expresar como de 2 al cubo, significa que cada número de partida, cada dígito se va a corresponder con 3 dígitos del sistema binario. Ese sería otro ejemplo. Otro ejemplo, para el caso 1, estamos hablando, también podría ser que yo quiera pasar de base 4, ¿bien? Y mi base de llegada es 2. Entonces este 4, fíjense, es 2 al cuadrado, que significa que cada dígito escrito en base 4 se corresponde con 2 dígitos en la base binaria. ¿Bien? Entonces, digamos de una forma que es como que vamos haciendo cada vez los números más grandes de acuerdo a la base, cuanto menor sea la base a la que queremos llegar. Hay otro caso también, ¿no? Porque también se me puede ocurrir a mí de que quiero llegar a la base 9 y la base de partida es 9 y la base de llegada es 3. Y si 9 se puede expresar como potencia de 3, es 3 al cuadrado. ¿Ven? Significa que un número en base 9 se corresponde con 2 dígitos de la base 3 a la que queremos llegar. ¿Bien? Por eso en la tablita ahí van a ver los diferentes casos que tienen para utilizar, ¿no? Bueno. Sigamos aquí con el práctico. ¿Cuál sería el caso 2? Vamos a tratar de hacerlo aquí abajo. Para que quede a la vista. Caso número 2 sería que la base de partida sea menor que la base de llegada. Bien, y ahí sí sería como que estamos yendo de la base 2 a cualquier otra base. Bueno, supongamos que tenemos el número estamos en base 2 y queremos llegar a su equivalente en base 8. Entonces ahí se cumple, la base de partida beta es menor que la base beta prima, que es la base de llegada. Entonces, ¿cuál es la relación? Bueno, la anotemos acá. Beta es 2 y beta prima es 8, y este 8 yo lo puedo escribir como 2 al cubo. Fíjense, ¿qué significa? ¿Qué significaba esto? Que cada dígito de la base 8 son 3 de la base, lo que están en base 2. ¿Qué significa? Cada dígito de acá que pueda yo tener son 3, 1, 2, 3 de esta base. ¿Bien? Entonces voy a agrupar de a 3 y voy a tener acá este dígito de la base 8. Y luego agruparé de acá 1, 2, y si me falta, que dijimos hace rato, si me falta, completamos con 0. Bien, entonces,
Y ahí tendríamos el otro dígito. Si es al revés del caso 1, bien, en caso 1, cada dígito, como este una base mayor, lo descomponíamos en tantos dígitos que hagan falta según el exponente para llegar a base 2. Ahora estamos en base 2, tenemos cierta cantidad de dígitos de base 2 que tenemos que agrupar de acuerdo a la relación esta que haya. Acá dice que este es 2 al cubo, significa que acá agrupo de a 3 y voy a tener un dígito de base 8. Este 1, 1, 0, ¿qué número sería? Sería el 6. Bien, el 6 en octal, el 6 decimal, que también es el 6 en octal. Y este 0, 1, 0, ¿cuál sería? El número 2 decimal o 2 en octal, que siempre es igual. Y ahí tenemos el número. ¿Bien? Tenemos el 2, 6 en base 8, se corresponde a este número. Bueno, si hay alguna duda, usamos alguna calculadora científica en la computadora o también la podemos usar alguna aplicación para poder hacer este cálculo. Bien, 2,6 está bien hecho. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Ese sería el caso 2 de la conversión directa. Bueno, también lo están viendo. Bueno. Entonces, ahí lo moví un poquito para que se vea. Perdón, lo moví mucho. Bueno, entonces ya tenemos para resolver el ejercicio 7. Tenemos, fíjense, números en base 2 a base 8. Ahí usamos, es el segundo caso. El 7,2 es de base 8 a base 2. Es el primer caso. 4 es de base 8 a base 16. Bueno, ese sí, ya debe... en ese caso, fíjense, ya tendríamos que ocupar dos pasos, porque en este caso, fíjense, fui a base 2 y en este caso partí de base 2, ¿bien? Esa es la coincidencia. ¿Qué pasa cuando tengo de base, como dice el ejercicio 7.4, de base 8 a base 16? ¿Bien? En esos casos se hace la doble conversión directa. ¿Bien? O sea, fíjense, si quiero llegar de base 16 a base 8, yo tengo que pasar por la base 2. O si quiero pasar de base 8 a base 16, tengo que pasar por la base 2 para hacerla, o sea, tengo que aplicar el método 2 veces para poder hacer la conversión. ¿Bien? Pregunta, ¿puedo aplicar división reiterada, perdón? ¿Puedo aplicar división reiterada? ¿Puedo aplicar suma ponderada? Sí, lo puedo hacer, pero tengo que trabajar con las tablitas. Entonces, lo que estoy diciendo es esto. Tengo un número en base, supongamos base 8, y quiero pasarla ese número a un n' en base 16, fíjense. Si uso suma ponderada, ¿qué dice la suma ponderada? Tendré que trabajar en la base de llegada, que es usar la tabla de suma y producto en hexadecimal. Si uso división reiterada, tendré que trabajar en la base de partida, o sea, que en este caso es octal, usaré la suma y la multiplicación, las tablas, para poder hacer las operaciones en base octal. Pero, como sabemos que 8, mi beta en este caso, fíjense, es 8 y mi beta prima llegada es 16. Esto sabemos que es 2 al cubo y esto sabemos que es 2 a la cuarta. ¿Bien? Entonces vemos que hay una relación, que las bases tienen en común, fíjense, este 2 para encontrar el resultado como potencia. ¿Bien? Bueno, como estamos en este caso, ¿qué significa? Que yo puedo pasar a binario fácilmente y de binario al siguiente
a la siguiente base fácilmente agrupando dígitos y nos olvidamos de las tablas. Bien, que eso sería la forma de hacerlo más rápido, sin tener que estar haciendo todas las operaciones. Pero porque se da este caso, que hay una relación entre las dos bases, ¿bien? Tienen la misma base en su potencia. Entonces, bueno, apliquemos, tengo que hacer dos pasos. Entonces, hagamos un ejemplo. Si tengo el número 7, 5 y pongámosle acá 1, 0, esto en base 8, ¿bien? El primer paso va a ser ir a la base 2. ¿Y qué significa esto? Que cada dígito de octal son 3 dígitos binarios. Entonces, vamos a ir a hacer más grande acá. Acá yo tengo que tener 1, 2, 3 para este 0. Después tengo que tener 1, 2, 3 para el 1. Tengo que tener 1, 2, 3 para el 5. 1, 2, 3 para el 7. ¿Bien? Pero esto que yo voy a expresar acá va a estar en binario. Entonces, el 0 octal es el 0 binario, pero con 3 dígitos. 1, 2, 3. El 1 octal es el 1 binario, pero con 3 dígitos. Completamos con dígito a la izquierda. El 5 octal, ¿cómo se escribe en binario? En binario se escribe el 5 como 1, 0, 1. ¿Bien? Y el 7, ¿bien? En octal, en binario se escribe 1, 1, 1. En este caso ya se ocupan los 3 dígitos, no como el 0, como el 1, que hay que completarlos a la izquierda. Bien, ese sería el primer paso. Ahora yo en realidad no quiero quedarme en la base 2, sino que quiero llegar a la base 16. ¿Y qué significa eso? Fíjense, que cada dígito de la base 16 son 4 dígitos de la base 2. ¿Qué significa? Que voy a hacer la agrupación ahora de a 4 dígitos. Contamos 1, 2, 3, 4 y ese va a ser un dígito de mi base 16 a la que yo quiero llegar. Volvemos a contar. A ver, 1, 2, 3, 4 hasta acá era. Contamos 1, 2, 3, 4. Tenemos otro dígito y contamos este 1 también. 1, 2, 3, 4, justito me dio la cantidad de dígitos, pero si acá me falta dígito voy completando con ceros. Bueno, nos fijamos, este número, el 1000, binario, ¿qué número es? Si no nos acordamos, podemos hacer la suma ponderada mentalmente, ¿no? Este era 2 a la 0, 2 a la, por 2 a la 1, por 2 al cuadrado, por 2 al cubo. Entonces, el 100 es el 8. 8 decimal, que es el 8 hexadecimal, es el mismo. ¿Bien? Ahora nos fijemos. Tenemos este número que es 0010, estos 4 dígitos agrupados. ¿Bien? Ese es el 4. ¿Bien? Está expresado con 4 dígitos. Es el 4 en decimal, que también es el 4 hexadecimal. ¿Bien? Ahora, este otro número, ¿qué número es? 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Si lo pasamos a decimal, como para tener una idea con suma ponderada, ¿sí? Sería 1 más 2 más 4 más 8. ¿Sí? 8 más 4 son 12, más 2 son 14, más 1 son 15. Ah, bueno, vamos con el 15. Ojo, estábamos diciendo que a quién corresponde en decimal es el 15, pero el 15 en decimal tiene su equivalente en hexadecimal, no es el 15 sino que es la letra o el dígito F. Ahí tenemos resuelto el ejercicio. Bien, cuando quiero pasar por conversión directa de una base a otra base, bien, hago un paso intermedio que es pasar por el binario, porque justamente la relación entre estas dos bases es que tienen el mismo número base en la potencia. ¿Bien? Entonces lo mismo pasaría si quiero pasar de base 16
a base 8 tengo que pasar por el binario. Fíjense cómo voy agrupando los dígitos y completando si hace falta. Bueno, ese sería similar al ejercicio 7.4 que tenemos que pasar de base 8 a base 16. Bien, si en el ejercicio tengo que hacer base 8 o base 16, algo así, pero no he puesto el mismo número, no. El 7.5 dice pasar de base 9 a base 3. Bueno, eso sería algo parecido. 16 a 8, algo parecido. De 3 a 9, bueno, son similares los ejercicios que siguen, salvo el de base 9 a base 3. Bien, que también sigue esta regla, digamos, ¿no? Sigue la regla de hacer una pasada. ¿Bien? Bueno, es cuestión de que lo intenten resolver. No sé si hay alguna pregunta. A ver, repasemos la tablita entonces con lo que hemos visto. Veo si hay algún comentario. No hay comentarios todavía. Entonces, si repasamos la tablita del ejercicio 8, nos pregunta, la suma ponderada se realizan las operaciones en base de, ya lo dijimos al principio, base de llegada. División reiterada se hacen las operaciones en base de partida, y la conversión directa o la doble conversión directa se agrupan dígitos. ¿Bien? Conversión directa de aquí para aquí o de aquí para aquí. Si hago todo junto, le decimos doble conversión directa, ¿no? O sea, hay que hacer dos pasadas. Bueno, en la segunda tablita del ejercicio 8, ahí le están diciendo, ¿sí? Si las bases son de partida de 2, puede ser 2, 3, 4, no sé, la que sea, a la 16, y queremos llegar a base 10, ¿qué método nos va a convenir? Si estamos al revés, partiendo de base 10 y queremos llegar a cualquier base, ¿qué método nos conviene? Y bueno, los otros dígitos también. Sencillito, pero es como un resumen para que ustedes lo completen y lo tengan presente. Bien. O sea que con los ejercicios de práctico le estamos diciendo, conviene que hagan esto, conviene que hagan aquello, pero ¿puedo aplicar conversión directa en cualquier caso? No. Tiene que haber esa relación entre la base de partida y la base de llegada, ¿sí? Tiene que ser potencia de la misma base. Ahora, ¿la suma ponderada la puedo usar en cualquier caso? Sí. ¿La división reiterada la puedo usar en cualquier caso? Sí. ¿Conviene? No, conviene con suma ponderada cuando quiero llegar a base 10, y división reiterada cuando de base 10 quiero llegar a cualquier otra base. Bueno, creo que hay que dar explicado los ejercicios para que puedan resolver. Si mal no recuerdo, mañana ya tienen para hacer la entrega de esta segunda parte. Bien, también he compartido el video del profe Eusebio en YouTube para que lo puedan ver, a ver si se ve mejor. Y esto, bueno, también una vez que terminemos de finalice la transmisión y se quede ahí grabadito, lo volvemos y lo podemos subir también en YouTube para que tengan otra forma de acceder a aquellos que no tienen Facebook. Bueno, como hoy que es martes, ya la transmisión para la última parte del trabajo práctico. Bien, y cualquier duda, pregunta, escriban ahí en los comentarios y bueno, como vieron voy respondiendo para que si algún otro tiene la misma duda ya vaya encontrando la respuesta. Entonces seguimos conectados. Recuerden que hasta las 23 horas 59 minutos tienen para responder la evaluación que está en el Classroom. Nos vemos, chicos, suerte, éxitos, sigan trabajando.